Al doctor Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores y profesor de la Universidad de Nueva York, porque hoy es jueves de Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Igualmente, te oigo apagadón. No, un poquito resfriado, pero bueno, pues es la época del año entre la alergia y el resfrío. Joaquín, ya es fatal, pero bueno, pues seguimos chambeando como siempre. Venga, a ver, adelante, Jorge. Bueno, pues mira, dos noticias que tienen que ver con lo que tú escribías directa o indirectamente antier a propósito de la visita que iba a realizar el presidente Peña Nieto a Washington en principio los días 27 y 28 de febrero, o sea, ayer y antier, que no tuvo lugar, sobre el cual se informó en Estados Unidos a través de los periódicos New York Times y Washington Post, en México a través de la revista Proceso, pero donde Presidencia en México no ha dicho una palabra. Y tú insistías en tu columna que era indispensable que nos dieran alguna versión de la famosa conversación telefónica de 50 minutos entre ambos presidentes, Peña Nieto y Trump. Y hoy resulta, Joaquín, que la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, envía un mail a sus conocidos avisándoles que el 5 de mayo será el último día de su gestión como embajadora de Estados Unidos en México, que ya se retira, y el New York Times pues ya también trae esa noticia como tal. Obviamente no tienen que ver necesariamente una cosa con la otra, pero sí es un hecho de que todo esto se da en un mismo lapso, Joaquín, es decir, los constantes viajes del secretario de Relaciones, Luis Videgaray, a Washington, donde aparentemente estaba negociando pues este viaje del presidente Peña allá, esta visita, luego lo negociaba principalmente con Jared Kushner, el yerno de Trump, las enormes dificultades que está enfrentando Jared Kushner. Ya a diario hay un nuevo escándalo que le involucra. Hoy son nuevas solicitudes de préstamos que habrían hecho sus empresas, no las de su suegro, a empresas o bancos rusos durante la campaña e incluso ya en la presidencia, préstamos que sí fueron otorgados tanto por bancos de fondos de inversión norteamericanos como por Citibank. Y al mismo tiempo la noticia que se filtró al Washington Post de que fuentes de inteligencia de Estados Unidos captaron llamadas telefónicas, es la única explicación lógica, de funcionarios, entre funcionarios respectivamente de Chile, Israel, Emiratos Árabes Unidos y México, donde de alguna manera comentaban estos funcionarios que podían o que querían chamaquear a Jared Kushner debido a su juventud, su inexperiencia y la precariedad de su situación financiera. Bueno, si mezclamos todo esto junto, Joaquín, tenemos pues una situación de enorme complejidad que explica quizás por qué no hubo visita de Peña Nieto a Estados Unidos. No solo no están las relaciones entre México y Estados Unidos en su mejor momento, como lo llegó a decir Luis Videgaray hace poco, sino que al contrario, están quizás en uno de los momentos más difíciles de memoria reciente, Joaquín, y todo indica que se habrá dejado la presidencia Enrique Peña Nieto el 30 de noviembre sin haber visitado Washington bajo la presidencia de Donald Trump. No es seguro, pero es muy probable. Yo lo comparo, Jorge, si tú que lo viste, a la etapa de López Portillo con Carter o a la de Miguel de la Madrid con Reagan. Lo que pasa es que con aquellos podías hablar. Aquí el agravante es que está un personaje del perfil de Trump en la Casa Blanca. Pues es que sí, el problema es Trump, pero también que ninguno de sus colaboradores, ni siquiera su yerno, tiene la suficiente cercanía o confianza con él para que lo pactado con el yerno valga. Deja tú si no hicieron algo más los funcionarios chinos, israelíes, emiratis o mexicanos, que fuera
digamos, despectivo, peyorativo en relación a Kushner y que le hayan llevado la grabación a Trump. Sí. Es perfectamente posible, o si no la grabación, por lo menos la transcripción, donde dijeron, no, pues este chavito no lo vamos a, ya sabrás, a chamaquear. A chamaquear. Entonces, pues la verdad, dificulta mucho la relación. Yo no creo que se le pueda culpar demasiado al gobierno de Peña Nieto de lo mal que está la relación. Se le puede echar la culpa, criticarlo por decir que está muy bien cuando está muy mal, y en segundo lugar por haber dedicado enormes esfuerzos a quedar bien con ellos sin que se entienda muy bien a cambio de qué. Ahora me está llegando un comunicado que el pasado sábado, durante una conversación telefónica, el secretario de Estado Rex Tillerson informó a Luis Videgaray que la embajadora Roberta Jackson había presentado su renuncia al cargo, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el pasado sábado 17, durante esta conversación, le confirmó esto, por lo que le anunció que en breve solicitaría al gobierno de México su beneplácito para el nombramiento de un nuevo embajador. Dicho beneplácito fue oficialmente solicitado el martes 20 de febrero, y el pasado lunes 26 de febrero la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó al Departamento de Estados Unidos que el beneplácito será otorgado y que corresponde al gobierno de Estados Unidos dar a conocer el nombramiento de quien encabezará su representación diplomática en México, lo que hoy adelanta el Reforma. Así es, un empresario, ex socio del ingeniero Carlos Slim, sí, ex ejecutivo de la APP y de General Motors, si no me equivoco. También. Y bueno, una persona muy cercana, supuestamente amiga de Trump, que vendría a México, pues por lo menos con esa cercanía que en efecto la embajadora Jacobson pues no tuvo por muchas razones. A ver cómo le va a este candidato a embajador en el subcomité de asuntos hemisféricos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde si bien los demócratas y los republicanos tienen mayoría, también pueden surgir nuevamente sospechas o filtraciones o rumores de intereses económicos o financieros por parte de empresarios que están pues o comprando o vendiendo favores al gobierno de Trump, que es lo que se está viendo todos los días, Juan. Sí, oye, por cierto, la aprobación de Jacobson duró casi, primero que le dieran fecha para la audiencia del subcomité llevó casi 10 meses. Exactamente, eso fue todavía con Obama. Así es, sí. Cuando los republicanos tenían mayoría, sí, entonces querían castigar a Obama, digamos, retrasándolo. Pero conviene recordar que cualquier senador de la minoría o de la mayoría puede congelar el nombramiento durante mucho tiempo. Los demás respetan esa costumbre, sobre todo si da una serie de razones muy puntuales, cosa que podría suceder o no. Vista la polarización que hay en Washington ahora, Joaquín, hizo la mala relación entre demócratas y republicanos, a mí no me extrañaría demasiado que algún demócrata en el subcomité dijera, pues esta no pasa porque no pasa, este no pasa porque no pasa, ya, porque no quiero. Así fue. Porque quiero otra cosa a cambio. Así es, que me das para que te la apruebe, ¿no? No está fácil, o sea, yo creo a la larga sí, pero nombrar un empresario siempre es delicado cuando ya hay un ambiente, digamos, de conflictos de interés. Es decir, la clave en todos estos escándalos que involucran a Kushner y que involucran a muchos otros altos funcionarios de la Casa Blanca o del gabinete de Trump o algunos embajadores es el problema del conflicto de interés. Y yo no sé si con este nuevo no venga a suceder lo mismo. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en la propuesta de lo que publica Reforma, es que sería el empresario tejano Ed Whitecre, expresidente de AT&T y ex socio del ingeniero Carlos Slim. Así es. Vamos a ver, y ojalá tengas tu razón en insistir y te hagan caso, que nos
explique el gobierno de México qué pasó durante esa conversación telefónica, que dijo por lo menos el presidente de México. Lo que hiciera o no el presidente de Estados Unidos le corresponde a los norteamericanos decirlo, pero lo que dijo el presidente de México, uno, le corresponde al gobierno de México informar de ello, y dos, yo creo que sí es algo que se debe saber. Si tuviéramos Senado serio y, digamos, comisiones de relaciones exteriores serias en el Senado, le exigirían a Videgaray que informara del contenido, por lo menos mexicano, de esa conversación. Huelga decir que, con la excepción tuya, Joaquín, ningún senador lo ha planteado, y menos aún los medios de comunicación en México. En fin, pues vamos a ver qué pasa, porque de todos modos algún día nos enteraremos. En fin, gracias, Jorge, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, Joaquín. Que te mejores, el doctor Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores y profesor de la Universidad de Nueva York.